En esta tarde vamos a estar meditando en la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 8. Proverbios, capítulo 8. Aleluya. Proverbios 8, los versículos 32 al 36. Amén. Amén. Se lee honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y a su letra nos dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Pueden sentarse. Amén. El tema en esta tarde es: oír palabra de Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oír palabra de Jehová. La exhortación a escuchar la palabra de Jehová ha sido dada en todas las dispensaciones. Dios siempre ha hablado, pero muchas veces algunos no queremos escuchar, otros escuchamos pero se nos olvida rápidamente. Pero esperamos que en esta tarde oigamos la palabra de Jehová. Amén. Amén. Aleluya. Este pasaje que hemos leído, los versículos anteriores hablan acerca de la sabiduría de Dios. Porque Él es el sabio, el dueño de la sabiduría. Amén. 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 Y por eso Isaías, cuando el pueblo se rebela contra Dios, y Dios levanta a Isaías para enviar palabra de Dios, en Isaías 40, Dios habla acerca mostrando su gran poder. ¿Quién es Dios? Y habla acerca de quién aconsejó a Dios. No hay nadie que aconseje a Dios. ¿Quién aconsejó a su espíritu cuando Él comenzaba a formar la tierra? Comenzaba a crear todas las cosas. Y el mismo Isaías en el 40 dice que las naciones para Él son como una gota de agua, son como polvo, son como nada. Gloria a Dios. Aleluya. Y habla el mismo Isaías y dice el 40 que los moradores de la tierra son como langostas delante de Él. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor habla, pero muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y lamentablemente estamos en un tiempo donde se está ignorando la palabra de Dios. Y a veces creemos que es el hombre que está hablando, pero es su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es bien peligroso cuando se comienza a ignorar la voz de Dios. Y por eso Él se muestra a través de Él como el gran Dios todopoderoso, Gloria a Dios. para que entendamos quiénes somos nosotros y quién es Él. Que lo que necesitamos somos nosotros y no Él. Amén. Aleluya. Amén. 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 Y por eso vuelve a hablar en Isaías, el capítulo 57. Él habla acerca, así dice el alto, el sublime, el santo. Él habita, dice, en la santidad. Amén. Aleluya. Gloria Él a Dios. habita en la altura para hacer vivir el corazón del humilde. Él quiere que aquel que escuche la voz de Él sea humilde. Amén. Porque cuando Dios habla y no se escucha la voz de Él, la persona entra en soberbia.
Aleluya. Y eso a Dios no le agrada. Él va a ver aquel que cuando Él habla, cuando Dios envía la palabra, Él atiende esa palabra. Amén. Aleluya. Por eso vuelve a decir Isaías 66. Acerca de que Él creó el habita en el cielo. Allá está sentado Él y los pies están sobre la tierra. Y Él vuelve a decir, todo esto yo lo creé. Yo he creado todas las cosas. Amén. Aleluya. ¿Pero a quién voy a ver? Aquel que escucha la palabra. Aquel que atiende la palabra. Aquel que cuando Dios habla, escucha. A ese voy a ver, dice el Señor. Aquel que tiembla cuando Él habla. Amén. Amén. Dios siempre ha hablado durante todas las edades. Y cuando a Israel se le da la ley, Israel tenía la obligación de atender y de escuchar palabra de Dios. Amén. Y aquí lo hemos visto acerca de, y lo hemos hablado muchas veces, de las bendiciones de escuchar y atender la palabra de Dios, que son grandes. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Pero también Dios habla de las consecuencias de no escuchar la voz de Dios, Amén. Aleluya. de no atender cuando Dios habla. Dios siempre ha hablado. Y aunque estamos viviendo tiempos malos, tiempos donde los lobos están torciendo la palabra, Dios aún tiene sus ministros. Tiene su pueblo para hablar al pueblo. Y el pueblo tenemos que estar atentos cuando Dios habla. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay consecuencias cuando rechazamos la voz de Dios. Acontecerá, les digo, que si oyereis atentamente, si oyereis atentamente, la palabra hay que oír atentamente, que nada nos desconcentre cuando Dios nos está hablando. Gloria a Dios. Porque esta no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra de Dios la que nos va a traer libertad. Amén. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer libres. Es la palabra de Dios que nos guía. Es la lámpara, como habla en Isaías, en Salmo 119, 105. Es la lámpara que alumbra vuestros pies. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Por eso es tan necesario atender cuando Dios habla. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oíd palabras de Jehová. Cuando levanta Dios a Jeremías, en el capítulo 10, uno dice, oíd palabra de Jehová. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. Hermanos, así se dice, ¿sí o no? O como un montón de charlatanes que salen por ahí. Así dice Jehová, y Dios no ha dicho nada. Aleluya. Ni oran, ni buscan a Dios. Pero así dice Jehová en su palabra. No aprendáis el camino de las naciones. Y ese es un consejo para la iglesia también. No aprender a hacer lo que hace el resto del mundo. Amén. Aleluya. Amén. Esa es palabra de Dios. Gloria a Y Dios. desde el principio se lo dio a Israel y se está dando a la iglesia a no aprender las costumbres paganas del mundo. Aleluya. Aleluya. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque la nación le tema, porque así dicen muchos. Y sabe, hay iglesias que dicen, bueno, si aquel lo hace, lo voy a hacer yo. No, hermano. Si la iglesia liberal hace esas cosas, usted no lo haga. Amén. 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 Aleluya. Nosotros tenemos que marcar diferencias siempre. Porque el hermano haga esto, lo voy a hacer. No. Yo tengo que ser guiado a lo que Dios me habla en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. A eso tengo que escuchar a Dios en su palabra. Oseas dice, capítulo 4, 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mira, hermano, eso es triste lo que estamos viviendo. Porque lo que menos hay hoy es conocimiento de Dios.
hay religiosidad. Eso abunda, religiosos. El diablo es el dueño de la religión. Él formó la religión. Pero lo que menos hay es conocimiento de Dios. Aleluya. Y al no haber conocimiento de su palabra, fácilmente nos desviamos. Fácilmente dejamos el camino de la verdad. Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede en el pueblo de Dios. Hermanos, abunda mucho eso dentro de la iglesia del Señor. Hoy mentir dentro de la casa del Señor es normal. Hay más mentirosos dentro de la casa de Dios que afuera, creo. Es normal. Escuche bien, y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Amén, aleluya. Podríamos ignorar, no ese es el tema. Pero hay que oír la palabra de Dios. Amén. Y lo que el hermano Víctor leía en Ezequiel hoy. Capítulo 37. Santo eres tú. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el único, como él decía, lo único que puede resucitar a los muertos es la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo único que puede traer vida al muerto es la palabra de Dios. Pero hay que oír la palabra de Dios. Saben que hasta los muertos, Dios tiene el poder para que el muerto escuche la palabra. Aleluya. Porque va a decir, ¿cómo es posible que un muerto escuche la palabra de Dios si está muerto? Bueno, eso lo hace Dios. Aleluya. Dios tiene el poder para que el muerto escuche la palabra. Amén, aleluya. Dice el 37 de Ezequiel 37:4. Así ha dicho Jehová el Señor. Ya que los profetas de antes no eran como lo que decían hoy. Así dice el Señor. Te va a dar una gran mansión. Te va a dar un ministerio más grande que el otro. Nada que ver. Mira, hermano, cuando Dios levantaba a los profetas, era porque tenía que corregir aquello que estaba torcido, ¿sí o no? Amén. Aquello que estaba chueco lo iba a torcer, tenía que enviar palabra. Porque solamente la palabra de Dios es la que puede corregir Amén. al ladrón, al borracho, al adúltero, al mentiroso, al homosexual. Amén. Solamente la palabra de Dios lo puede corregir. Amén, aleluya. Amén. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu de vosotros y viviréis. ¿Pero qué? Tiene que ir la palabra de Dios. Aleluya. Pero lamentablemente, muchos no quieren oír la palabra de Dios. Muchos les da lo mismo escuchar la palabra de Dios como no escucharla. Escuchen, hermano, y lo que vimos al principio, Dios está demostrando que Él es Dios, que Él es el dueño de todas las cosas y que todo se mueve bajo su poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Pablo lo habla en Hechos 17, cuando él dice que por Él vivimos, nos movemos, respiramos, ¿sí o no? Amén. Dios, por Él estamos de pie. Estamos en un tiempo donde la verdad no se quiere escuchar. Cuando Dios dio la ley en Éxodo 19, cuando dio su palabra, ese monte temblaba. Cuando Dios dio la ley, ese monte se sacudía. Dios hablaba, amén, con voz de trueno. La gente temblaba ante la palabra de Dios, Gloria a Dios. con temor y reverencia a Dios. Amén. Hoy Dios habla y la gente le da igual, porque creen que el hombre que está hablando es Dios. Esta palabra no es del hombre, es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y es bien peligroso, porque en el mismo Proverbios 1, Aleluya. 24, dice la palabra: por tanto llamé, ¿y qué? No quisisteis oír. No. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, porque Dios habla.
Amén. Y no importa cómo las cosas estén retorcidas, cómo la mayor parte de la iglesia esté mundana, Dios sigue hablando. Amén. Aleluya. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi represión no quisisteis, porque cuando Dios nos habla que tenemos que dejar el pecado, muchas veces nos volvemos rebeldes y le cerramos el oído a Dios. Aleluya. Como si Dios perdiera algo. Dios lo que quiere es hacernos un bien, porque ese pecado lo va a llevar al infierno y Dios quiere salvarlo de ello. Amén. Amén. Por eso es que Dios habla. Aleluya. Pero muchas veces menospreciamos el favor, la misericordia, la gracia de Dios, cuando muchas veces nos repite la palabra para que enderecemos nuestro camino. Y nos hacemos tardos para oír. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no pierde nada. Amén. Amén. El consejo de Dios es a oír la palabra. Oír palabra de Jehová. Ese es el consejo de Dios, que oigamos su palabra. Que oigamos su palabra y no solamente que la oigamos, sino que la retengamos. Amén. Amén. Aleluya. Y la pongamos en obra, porque muchas veces es cierto, la podemos escuchar y podemos decir, sí, está bien, es cierto lo que dice, está diciendo la verdad, pero salgo para allá para afuera, se me olvidó. Entonces, no estamos reteniendo la palabra. En Lucas 11:28 Jesús dice, bienaventurados, porque se levantó una mujer dentro de la multitud, en Lucas 11:27, diciendo, bienaventurados los pechos en cual mamaste, le dice a Jesús. Eso no le interesa eso. Y él responde, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la Aleluya. guardan. Que Jesús ni te sabe eso, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. En la otra ocasión, cuando llegaron su madre y sus hijos a buscarlo, que le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que a Dios le interesa, que su pueblo oigamos la palabra, la exhortación de Él. Que la guardemos, amén, que no seamos olvidadizos. Amén. Como Aleluya. habla en Mateo 7:24, y todos conocemos esa parábola de los 2 cimientos. Amén. Que dice que el que oye y guarda las palabras, esos son los que permanecen. Amén. El que oye y guarda la palabra es el cristiano que va a permanecer. Amén. Aleluya. Aleluya. Es el cristiano que aunque se le levante el diablo, el mundo, lo golpee, los tormentos, las pruebas, va a permanecer porque él está guardando la palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Eso es lo que ellos quieren, que se oiga y se guarde, se ponga por obra la palabra. Amén. Amén. No como el otro que habla más adelante ahí. Oye la palabra. Ya que hay muchos que la oyen. El otro oye la palabra, pero lo golpeó Satanás y salió corriendo. Se le levantó el hermano, salió corriendo. ¿Por qué? Porque solo yo. Pero no guardó, no puso en obra lo que oyó. Y aparte que Dios nos llama a oír la palabra, es a guardarla y a ponerla por obra. Amén. Aleluya. Amén. Si es lo que Dios quiere para su pueblo. Él no quiere que seamos como aquellos de la parábola del sembrador de Mateo 13. Aquel que oyó también la palabra. El que cayó entre pedregales oyó la palabra, ¿sí o no? Amén. La oyó. Pero como no la guardó, sus raíces no crecieron. Fue derribado. Como el otro también que cayó entre espinos, la oyó. Y con gozo vino a la iglesia. Vino con gozo a la iglesia, pero como no la puse en obra, el afán, la riqueza, el materialismo, lo apartó. Pero el otro cayó en buena tierra. El que oyó, amén, hay que oír y poner por obra la palabra. Amén. Santiago Aleluya. 1:21 dice,
Aleluya. Por lo cual, desechando toda que inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras. Amén. Hermano, la palabra que nos va a salvar. Aleluya. Pero si la palabra se adultera, lo que va a causar es una enfermedad, un vómito, ¿sí o no? Aleluya. Algo mezclado no sirve. Amén. Pero, dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No se trata de oír. Aquí no se trata solamente de ir a la iglesia y cumplir con Dios. No, hermano, no se equivoque. La Biblia dice, no erréis. Amén. No nos equivoquemos. Gloria a Dios. Lo que Dios ha hecho es grande y Él espera algo más de nosotros. Amén. Amén. Él Aleluya. espera la santidad. Gloria a Dios. Él espera de que seamos diferentes. Amén. Pero eso Él dice, pero sed hacedores de la palabra. Hacer lo que la Biblia me dice. Cumplir con lo que me demanda la palabra. No solamente oidores, porque el oidor dice se engaña. Así mismo. Porque si alguno es oidor, solo viene a oír. Y no digo que es malo, porque de repente el oír yo lo voy a tocar. Amén. Amén. Pero estoy hablando de gente ya conocedora de Dios. Estoy hablando de gente ya vieja en el Evangelio. Amén. No estoy hablando de un nuevo que todavía no tiene un conocimiento, que también tiene que atender la palabra de Dios. Amén. Porque esto es grande, la oportunidad que Dios les da. Gloria a Amén. Dios. Si usted se muere, perdió toda esperanza. Lo que Dios les da es grande. Y por eso que Dios les habla. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, la escucha, pero no lo hace, no la practica, este es semejante al hombre que se considera un espejo, eso no es natural. Él se ve qué bonito soy o qué feo soy, pero se le olvidó, no se ve un espejo. Mas el que mira atentamente a la palabra, la ley de la libertad, y persevera en ella, camina en obediencia a la palabra, no siendo solamente un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vea que los bienaventurados son los que hacen lo que la Biblia dice. Amén. No solamente ser oidor. Aleluya. Ahora pues dice el consejo de Proverbios: oídme. Porque Dios habla, oídme. Y habla lo mismo que estamos hablando. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Y 73. Atended el consejo y sed sabios. No lo menospreciéis. Escuchen bien, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. El hombre es inteligente porque Dios le dio razonamiento. El hombre no es como un animal. Gloria a Dios. Aunque muchas veces Dios comparó a Israel con la bestia por su falta de entendimiento. Aquí hemos predicado de eso, ¿verdad? Que Dios muchas veces dijo que la mula era más inteligente que Israel. Pero no es así. Dios nos dio sabiduría para razonar, pensar, entender. Y hay que ser inteligente, que la vida en esta tierra es corta. Amén. Los tiempos son malos. Amén. Si Cristo vive y no estamos siendo hacedores de la palabra, corremos el riesgo de perdernos. Aleluya. Y no digamos si nos morimos. Gloria a Tendremos Dios. que atravesar todos esos túneles oscuros hasta abajo, a ser encarcelados hasta el juicio final. Aleluya. Es allí donde hay que ser inteligentes, que es lo que nos conviene. Estar viviendo una vida temporal en esta tierra porque a la carne le atrae, que eso es muerte, o apartarnos y servirle al Señor, esforzarnos y ser fieles a Dios, que el final va a ser eterno. Amén. Es allí donde dice: atender el consejo y ser sabios. No lo menospreciéis, no menospreciemos el regalo de Dios. Amén. Aleluya. No menospreciemos, amén, lo que Dios nos está dando a todos. La salvación por medio de Jesucristo. Wow.
¿Cuántos están menospreciando a Cristo en este tiempo? Dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Amén. ¿Cuánto queremos escuchar la voz de Dios? Amén. No es que eres un mentiroso que le venga a decir palabra ahí. Escuche la palabra de Dios. Y no estoy hablando que Dios no habla. Dios sí habla, pero con aquellos que oran, que buscan a Dios, Aleluya. que se humillan a Dios. Dios les habla y les revela. Sí, claro que sí. Amén. Amén. Pero aquí está más seguro porque esto no nos va a dejar errar. Bienaventurado el hombre que escucha. Dios nos dio dos oídos para escuchar. Amén. Y nos dio solamente una lengua, porque imagina que nos hubiera dado dos lenguas. Seríamos más chambrosos, más mentirosos. Pero nos dio dos oídos para que escuchemos más y hablemos menos. Amén. Amén. Aleluya. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Aquellos que día a día oran, buscan la presencia de Dios, oran para no caer en la tentación. Sale de la iglesia en este tiempo, hemos entrado en un desánimo. Que muchas veces no queremos ir a la iglesia, no sentimos la fuerza de la iglesia. ¿Por qué será? No estamos velando las puertas, Aleluya. no estamos orando. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Proverbios 3:13 dice: porque bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría es servir a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Hermano, aquí están los inteligentes, ¿sí o no? Amén. ¿Sabe lo que decía el hermano en la mañana? Es una realidad. Aquí no hay doctores. Tal vez, no digo que Dios no tenga misericordia de ellos, no hay tal vez abogados ricos, porque ellos cierran el oído muchas veces para no oír. Amén. No es que Dios no les hable. Amén. Dios escoge los pobres, aquellos menospreciados, porque a veces son los que escuchan la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice, porque su ganancia, escuche bien hermanos, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Porque muchas veces la gente prefiere ir a trabajar que ir a la iglesia. Porque muchas veces, amén, nos esforzamos, amén, en los trabajos como sea, voy a trabajar, pero en la iglesia, si tengo tiempo, voy. Aleluya. ¿Por qué será que a veces no hay tanta inteligencia? Cuando la Biblia dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, la sabiduría, tener a Cristo en el corazón. Aleluya. Y sus frutos más que el oro fino por la recompensa que Dios nos va a dar. Amén. Más que toda esa plata, amén. Usted, como hablé allá en Honduras la última vez, es más rico que cualquier rico miserable de esta tierra. Aleluya. Soy de inteligentes. Dice, y largura de días está en su mano derecha y su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus verdades es paz. Cuando la gente comienza a obrar en lo que la palabra dice, se goza en Dios. Amén. Muchas veces venimos todos empedernidos, afligidos, cargados, amén, con sacos de encima del lomo, amén, que por gracia y misericordia de Dios a veces nos quita esos sacos. Pero venimos así, no nos deleitamos, pasamos amargados, soberbios, amén. ¿Por qué? Porque no nos deleitamos en la palabra, no estamos escuchando a Dios. Aleluya. Y no digo que no vamos a pasar momentos difíciles, claro que sí, pero no todo el tiempo, hermano, no es posible. Amén. Amén. Dice, porque el que me halle, usted sabe que no todos van a hallar al Señor, ¿verdad? Porque el que me halle hallará, ¿qué? ¿Qué dice el 35? Porque el que me halle hallará la vida. Amén. El que haya a Cristo hallará la vida. Amén. No todos se encuentran. En Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras.
Inclina tu oído a mis razones. Hermano, cuando Dios habla, habla del oído a Dios. A muchos Dios les ha hablado algunas veces y nunca más les volvió a hablar. Se endurecieron su corazón, entraron en un endurecimiento por rechazar tanto la palabra de Dios. No se aparten de tus ojos, es que la palabra, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué creen que muchas veces cuando estamos en los ayunos se repiten las preguntas? ¿Por qué se nos olvida? Para que guardemos, aprendamos la palabra. No es solamente de escuchar. ¿De qué habló el pastor? Ya no me acuerdo. No sé. Aleluya. Amén. Se nos olvida. Aleluya. Por eso que el Señor habla de esa forma. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida los que la hallan. ¿Cuántos han hallado la vida? Amén. Amén. ¿O no la han hallado? Amén. Amén. La vida está en Cristo Jesús. Aleluya. Porque son vida los que la hallan y medicina todo el cuerpo, hermano. El Señor cura toda dolencia, amén, Amén. del alma, Aleluya. y enfermedades Aleluya. espirituales y Gloria a también Dios. físicas. El Señor nos ayude, porque son vida los que la hallan y medicina a su cuerpo. Y Proverbios 12:1 dice: el que ama, ¿sabe por qué, hermano? Porque hay muchos que les ofende la palabra, ¿sí o no? Tal vez no aquí porque están acostumbrados, pero hay lugares que no lo vuelven a invitar. Lleven una palabra de verdad y fue la primera y última vez que lo llevaron. Amén. Porque no aman la palabra, aman la mentira. Dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ¿qué es? El que aborrece la palabra, la verdad, la Biblia lo toma como un ignorante. Ignorante es falta de conocimiento. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Escucha lo que es el 36. Mas el que peque contra mí y rechazárame en el favor, la gracia, la misericordia de Dios, es pecar contra Dios. Amén. El 8:36 estoy. Mas el que peque contra mí, ¿qué dice? Defrauda su. Lo que está diciendo que el que no escucha cuando Dios habla, él mismo se está haciendo daño. Él mismo está llevando esa alma al infierno. No es que Dios quiera, Dios le está hablando, pero él no quiere oír la voz de Dios. No quiere poner en práctica la palabra de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Hermano, no hay que defraudar nuestra alma. Escuche bien. Nuestra alma vale más que todo el dinero del mundo. Vale más que cualquier deseo carnal de esta tierra. Nuestra alma es lo más valoroso porque es eterno. Aleluya. Todo en esta tierra va a pasar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia es clara, cielo y tierra van a pasar. Amén. Vuestras vidas se las van a comer los gusanos. Aleluya. El cuerpo, porque este cuerpo es prestado. Pero el alma, amén, el alma vivirá para siempre, ya sea en el infierno o sea en el paraíso. Amén. Aleluya. Aleluya. No defraudemos nuestra alma. Amén. Dios está hablando en estos tiempos también. Tenemos que Dios no habla, claro que habla. En todas partes Dios tiene su siervo que está hablando. El problema es que la iglesia, no toda, la mayoría, no queremos oír la voz de Dios. Por eso Dios dice oír palabra de Jehová. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Pero usted puede decir, yo no aborrezco a Dios. Bueno, si no oye la palabra y no hace la palabra de Dios, está aborreciendo a Dios. Porque Él fue claro en Juan 15 cuando Él dice, el que me ama,
mi palabra guardará. Lo acabamos de ver. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, cuando rechazamos, es que no amamos a Dios. Estamos aborreciendo a Dios en vuestra ignorancia. Amén. En Ezequiel 33:11 dice, no voy a leer todo el versículo, porque lo hemos leído muchas veces, pero solo voy a leer el final, lo que Dios le habla a Israel en el 11, la última pregunta que le dice a Israel. Y es para toda la iglesia, es para nosotros, es para los que están escuchando por allá afuera también, es para todos. Esta es palabra de Dios, la última pregunta. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le dice Dios. ¿Por qué moriréis? La pregunta, ¿por qué si yo he enviado mi palabra? Les he enviado mi profeta, como él habla al final, desde muy temprano les envié mis siervos, los profetas, para que se volvieran de sus malos caminos, pero ustedes cerraron los oídos para no oír. Y él les dice aquí, ¿por qué moriréis? ¿Por qué habremos de morir cuando la puerta aún está abierta? Amén, aleluya. ¿Por qué queremos morir cuando aún hay oportunidad a través de Jesucristo? Por eso el predicador dice, atender el consejo y ser sabios. Hay que ser sabios, hay que caminar en obediencia, hay que caminar en santidad, Amén, aleluya. en fidelidad. Porque ahí está la vida, como dijo Salomón, al final del Eclesiastés. En oír y guardar la palabra, amén. Amén. Ahí está la vida. Y termino con Apocalipsis 2:11 para la iglesia. La iglesia Esmirna. Sí, Esmirna. Termino, dice, ¿qué dice el 11? El que tiene oído, oiga. Todos tenemos oídos, amén. Amén. A todos Dios nos dio dos oídos. Amén. El que tiene oído, oiga. Se está yendo a la iglesia, no al mundo. El mundo está cerrado y está cegado y está endurecido. Oiga lo que el Espíritu dice a las. El que venciere no sufrirá daño del lago de fuego. Esa es la muerte segunda, lago de fuego. Amén. De eso quiere librarnos el Señor. Por eso es que Él nos llama atentamente a oír su palabra, porque quiere evitarnos, no el infierno es una cárcel, quiere evitarnos el lago de fuego. Y eso no es un cuento, está en Apocalipsis 20:14, usted lo puede leer cuando quiera. Que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces por eso dice, el que tiene oídos, oiga. Tenemos oídos, hay que escuchar la palabra de Dios. No escuchen a aquel mentiroso por ahí que, Aleluya. amén, que lo pone más avaro por las cosas de esta tierra. No los escuche. Si Dios lo va a bendecir sin que le estén hablando mentiras. Aleluya. Amén. Pongamos atención a la palabra de Dios, porque Dios está hablando. Amén. Oíd palabra de Jehová. Dios les bendiga, hermanos, Amén. y para adelante siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios.